Con Giulio Cellini, quien es abogado y consultor político, profesor de Derecho Internacional. ¿Cómo estás, Giulio? Te agradezco mucho que nos hayas dado estos minutos. Por favor, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, anunciado la fecha electoral, además en el marco del acuerdo que se había firmado ya en Barbados y lo que se propuso y se entregó ante el Consejo Nacional Electoral la semana pasada, en que se llamó el acuerdo, el Gran Acuerdo de Caracas, que para el presidente de la Asamblea Nacional, quien convocó esa consulta pública, era una sustitución del acuerdo de Barbados. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, se produce la convocatoria al evento electoral, se acaba la incertidumbre en torno a un tema tan importante, un asunto pues sustantivo en la vida política nacional. Creo que enhorabuena, pues sucede esto, y además enmarcado pues en el acuerdo de Barbados, ¿no? Más allá de que se ha denominado el acuerdo de Caracas, que en el fondo fue la suscripción de un documento que era un resumen pues de lo que se había discutido en la Asamblea Nacional, y finalmente pues el Consejo Electoral define la fecha del 28 de julio, que parece ser una especie de término medio entre lo que algunos planteaban de una elección pues que se produjera de forma básicamente inmediata, y quienes hablaban pues de algo hacia el último trimestre del año. En cualquier caso, una fecha polémica, por supuesto, desde el punto de vista político, por el conocido hecho de que es la fecha natalicia del presidente Chávez, y obviamente pues eso ha generado todo tipo de comentarios, pero pareciera que pudiera tratarse de una estrategia para avivar lo que esa figura significa en un grupo Además, importante del país, ¿no? significativo que se haya anunciado justo ayer. Sí, pues naturalmente, es obvio que fue algo medido estratégicamente. Habría que ver si eso al día de hoy tiene implicaciones reales digamos, en un grupo político del país que siga admirando, ¿no? A la figura del presidente Chávez, pero también genera desconfianza, ¿no? Naturalmente, en quienes no apoyan la visión y la continuidad del gobierno. Obviamente esta fecha es algo que también en otro público busca generar desconfianza en la institucionalidad. Pero en cualquier caso es la fecha que está allí, y ahora empieza pues el juego, formalmente hablando, y obviamente los principales dilemas estratégicos en torno a la elección presidencial vendrán por parte, ¿no?, de la oposición, que es quien entra ahora en una serie de dilemas que van a tener que resolver en un cortísimo plazo, ¿no? Así es, Julio, pero yo quiero abordar como varios aspectos. Vamos a ver si el tiempo nos da para el análisis. Uno de ellos es el tema del registro electoral permanente. Distintos sectores vienen clamando porque haya una actualización del registro, porque bueno, es obvio que hay una cantidad significativa de votantes que en este momento no podrían ejercer su derecho porque están fuera del país, además están en países donde no hay con relaciones diplomáticas o consulares que permitan el ejercicio del voto. Ahora hay una cantidad que, de acuerdo a las estimaciones, que varían mucho, pero una cantidad importante también de nuevos votantes, personas que han cumplido en los últimos 3 años 18 años, que es la edad para votar, y que no están registrados. Mira, yo Es poco más de un mes la jornada, todavía pues suponemos que en estos días anunciará el Consejo Nacional Electoral los puntos para esa jornada especial, pero no es tampoco que puedas lograr, como algunos dicen, que 3 millones de personas actualicen o se inscriban en el registro electoral permanente. Mira, a mí me preocupa muchísimo el tema del registro electoral, y qué bueno que lo tocas, porque yo me pregunto todos los días de mi vida, ¿y qué tanto hace el CNE que no hace su trabajo cabalmente? Es decir, antes de convocar la fecha de la elección presidencial, ¿por qué ya no había cuenta que este año hay elecciones presidenciales? ¿Por qué se limitó hasta este momento para, iniciar un gran proceso de inscripción en el registro electoral? Es obvio que millones de jóvenes y de personas que no necesariamente son jóvenes no están inscritas en el registro electoral. Pero además, ¿qué hacen los consulados
que obviamente los consulados le cuestan plata al país. ¿Qué están haciendo que desde hace tiempo no están promoviendo la regularización de los venezolanos que se encuentran en el extranjero? ¿Por qué no permiten, pues facilitan el proceso de inscripción electoral en los consulados con el Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no se ha abierto esa oportunidad, que es un derecho que tienen los venezolanos que viven en el extranjero de ejercer pues el sufragio? De tal manera que hay que hacer un llamado a que esto debería estar empezando hoy. Yo no entiendo por qué se habla del 16 de marzo, debería ser hoy el Consejo, ese es su trabajo. Bueno, se habla del 16 de marzo y hay que recalcarlo, Julio, porque son las jornadas especiales, porque hay que recordar que su nombre lo dice, el registro electoral es permanente, lo que han señalado distintos sectores de organizaciones de jóvenes, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, es que las oficinas disponibles para el registro electoral permanente durante todo el año, pues son muy limitadas porque son las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral que están en las capitales de los estados y que eso, pues, en inicio dificulta, limita el acceso a promover el registro de nuevos votantes, sobre todo de nuevos votantes, pues yo creo que la actualización es un poco más sencilla y sin embargo. Sí, pero fíjate lo que significa para un joven de Apure tener que ir a San Fernando para inscribirse o encoger exacto, ir a desde Viruaca o desde Guasdualito ir a San Fernando es complicado. Y el trabajo del Consejo Nacional Electoral es promover la inscripción. Yo recuerdo en años pasados, tú también lo recordarás, como en la televisión, en la radio, etcétera, habían cuñas promoviendo la inscripción en el registro electoral, y más aún en un año electoral. Yo no entiendo de verdad por qué este año eso no ha pasado. ¿Qué tanto hacen si ese es su trabajo? Es decir, para eso están ahí, para eso hay fondos que el Estado destina para el Consejo Nacional Electoral, para los consulados. Deberían estarse abriendo mañana mismo para la regularización de la gente, porque es su derecho, es el derecho al sufragio. Y el derecho activo de las personas al sufragio tiene que ser promovido por parte de las instituciones venezolanas, pero también, por cierto, y lo he dicho en otros espacios, por las propias familias, porque pareciera que en el seno de la familia venezolana, más allá de la institucionalidad a quien le corresponde hacerlo, en la casa debería estarse promoviendo. Claro. Pero hay que recordar un detalle que creo que hace distinto este proceso de actualización del registro electoral permanente a otros momentos políticos de la vida del país. Y es que esto está precedido por una campaña que viene, yo diría que por lo menos desde el año 2014, en la cual se le ha dicho a las nuevas generaciones que no van a lograr nada con el voto. Con esa campaña se promovieron las acciones violentas del 2014 y las acciones violentas del 2017. Mira, yo siempre he estado en desacuerdo con las campañas de estigmatización del voto, porque el voto es la única herramienta que tenemos los civiles para poder participar, incidir en los asuntos públicos y poder decidir cuál es nuestro futuro. Por supuesto, desde la oposición durante muchos años se promovió ese discurso antivoto, que el voto no servía para nada, pero también debo decir que por parte del gobierno también ha habido se han dado suficientes argumentos como para creer que el voto efectivamente podía estar amañado, etcétera. Entonces, ha habido por parte, digamos, la desconfianza en la institucionalidad por obra o por omisión por parte del Estado venezolano se ha generado, y eso hay que tenerlo claro. Y ahí entramos en el otro tema que me gustaría analizar contigo, Julio, y quiero aprovechar para recordarle a quienes nos ven y nos escuchan que estamos conversando con Julio Salini, es abogado y consultor político. Es el tema de las garantías electorales. Tú has hablado justamente del tema de la desconfianza, una desconfianza que se ha generado con unas campañas muy fuertes en contra del ente electoral. Yo la verdad, y me permito aquí expresar mi opinión respecto a este tema, es que si tú revisas la cantidad de procesos de auditoría que hay sobre cada elemento del proceso electoral, desde el momento que las auditorías de registro electoral, auditorías de producción de máquinas, auditorías de programación, auditorías de ya las auditorías que se hacen el propio día
de la instalación de mesas, por ejemplo, que incluyen material electoral, las máquinas, el arranque de las máquinas en cero, las auditorías posteriores. Yo, si no recuerdo mal, son 14 auditorías que se hacen en todo el proceso. Entonces creo, y además con los testigos de las organizaciones políticas, no solamente las del chavismo, también las de la oposición. Entonces creo que el tema no es técnico en términos de lo que se hace en el proceso, sino meramente político, esa campaña de desconfianza. Pero en este momento, en la inmensa mayoría de las organizaciones políticas venezolanas, que incluye a esa gran variedad que tiene la oposición venezolana o las oposiciones, como las quieras llamar, están apostando al voto. Y apostar al voto también tiene que ser apostar a la confianza, más allá de algunos elementos que creo que sí tiene que revisar el Consejo Nacional Electoral, como el uso de recursos públicos en las campañas, como las campañas mismas, su duración, su extensión, los recursos que se pueden utilizar, que es creo que el elemento donde habría mayor ambigüedad en las competencias o el ejercicio de control que puede tener el ente electoral. Sí, yo estoy de acuerdo con la mayoría de las ideas que tú has comentado. Yo creo que el problema no es técnico, yo creo que el problema obviamente tiene que ver con que claramente, bueno, por una parte, los miembros del Consejo Electoral, pero no es la primera vez que eso pasa, por cierto, son personas en su mayoría afines al gobierno. Eso evidentemente genera desconfianza, lo que no implica que eso incida, digamos, sustancialmente en el resultado electoral, pero es un hecho evidente que está allí. Por otra parte, es obvio que el Consejo Nacional Electoral en distintos momentos se ha hecho la vista gorda con el ventajismo que por parte del Estado venezolano se ejerce para favorecer la candidatura del gobierno. Eso ha pasado, la utilización, como tú lo decías, de recursos públicos con fines electorales, lo que se denomina el peculado de uso, bueno, una serie de complicaciones en el orden de comunicacional, el impedimento para que la oposición pueda participar en medios de comunicación, bueno, todos estos esquemas obviamente de favorecimiento de la candidatura oficial que hemos visto y que esperaríamos que eso de cara a esta elección presidencial no sea tan, bueno, obsceno como lo ha sido en otros momentos. Y bueno, hay otros temas, por ejemplo el tema de la observación internacional, que si bien es cierto que el propio presidente invitó a la ONU, a la CELAC y a otras organizaciones, está claro que con esta convocatoria a una elección en julio, por razones logísticas, por razones financieras, por razones técnicas, es difícil que podamos tener una observación internacional robusta, como creo que hubiera sido conveniente para que el proceso electoral fuera aún más confiable. Pero en cualquier caso, ojalá que se logre que algunas de estas organizaciones puedan venir, que también se resuelva, bueno, los escollos políticos en torno a la elección presidencial y que todos podamos concurrir y que la gente pueda expresar qué es lo que quiere. No es poca cosa una elección presidencial que no lo define es. El futuro del país para los próximos 6 años y que además, habida cuenta de los escenarios que hemos vivido en los últimos años, que obviamente han sido complejos, que obviamente han sido difíciles, creo que lo conveniente es que la gente tenga la oportunidad de decidir en elecciones de forma pacífica, libre y democrática cuál es el futuro que quiere. Julio, quisiera también tu opinión, tu análisis sobre, bueno, el dilema opositor, porque creo que en el lado chavista no hay dilema. Hay una clara visión de quién es el candidato, independientemente de que eso no se haya formalizado. Pero ya ahora sí los tiempos están, las cartas están echadas, los tiempos están contados, hay unos lapsos para las postulaciones y hay una fecha de elección. ¿Qué puede pasar en el sector opositor? Yo creo que ahí hay un enorme dilema. Todavía ayer volvimos otra vez a una señora que viene diciendo desde hace años hasta el final. Bueno, yo lo he dicho siempre abiertamente, no sé cuál es a mí nunca me ha quedado muy claro cuál es el final, pero para mí el final es, bueno, quedan un poco más de 15 días para la
fecha tope de inscripción pues de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral. Y bueno, la oposición tiene dos dilemas estratégicos. El primero, bueno, habida cuenta de que las condiciones obviamente son desfavorables, habida cuenta de que la candidata presidencial que escogió la oposición, en su derecho legítimo a hacerlo y además en elecciones primarias, no va a poder participar. Bueno, la primera pregunta, dilema es: ¿participo o no participo? Todo parece indicar que la oposición mayoritariamente y la plataforma unitaria va a decidir participar, incluso si María Corina Machado no va a poder participar. Entonces el segundo dilema es la candidatura sustituta. Y la candidatura sustituta debe ser el producto de la voluntad de María Corina Machado como gran electora de la oposición en este momento. Es necesario para una candidatura sustituta que ella endose su apoyo si esta candidatura quiere convertirse en competitiva. En segundo lugar, que el resto de partidos opositores apoye esa candidatura. Y en tercer lugar, obviamente, que el gobierno permita que esa persona pueda participar y no pase lo que pasó en Barinas, que, inscribieron uno, no pudo, inscribieron otro, no pudo, inscribieron el tercero, y como el cuarta opción es la que logró ser candidato. Bueno, esas son el producto de eso debe surgir en una candidatura o en varias opciones posibles. Entonces la oposición tiene poco más de 2 semanas para resolver esos asuntos que no son nada sencillos, y que bueno, pues una fecha tan perentoria pone en aprietos a la oposición, pero esto era un escenario totalmente esperado. Esto no es una sorpresa para nadie. Lo importante es que María Corina Machado, que lidera obviamente la oposición al día de hoy, entienda que tiene que actuar con altura a pesar de las consideraciones que podamos tener en torno a su inhabilitación, que a mi juicio, bueno, no solamente es irrita, sino que no se abrió el proceso para la legítima defensa que la Constitución establece en el artículo 49, el debido proceso. Pero en cualquier caso, hay una situación de facto, hay que resolverla y la oposición tiene que actuar estratégicamente en las próximas horas. Es un tiempo muy corto. Yo creo que cualquiera, y tú que eres experto en estos temas, debes saber que los procesos electorales implican, posicionamientos previos. Pero además, más allá del candidato, puede haber un acuerdo, un consenso entre las organizaciones políticas de la oposición sobre qué proponerle al país, porque del lado del chavismo hay unas propuestas claras. Continuar con lo que se viene haciendo. Ayer el presidente de la República lanzaba una nueva misión y extendía, lo que es un programa de gobierno de contingencia para los próximos 6 meses. Y yo creo que esa es la lectura. Y desde la oposición, ¿qué le puedes decir? O sea, ¿qué va a hacer la oposición con temas como el salario, la inflación, la producción petrolera, las relaciones geopolíticas, que es un punto clave? Yo creo que si bien se ha manifestado la oposición en contra de las sanciones que sobre todo el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto a Venezuela, pues no hay una propuesta clara de qué va a pasar. ¿Qué pasaría el 29 de julio? No, además hay un lapso de 6 meses en escenario en que ganar la oposición tendría que esperar 6 meses para asumir el poder. Que es absurdo, por cierto, empiezo por el final, eso es totalmente un contrasentido, es totalmente absurdo y este es el único país en el que se pasa. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí te puedo decir es que la oposición al día de hoy, claramente, y hay que decirlo sin ambajes, no tiene una propuesta clara que ofrecerle al país, porque últimamente lo que le ha puesto la dinámica para resolver al frente ha sido el tema de una candidatura presidencial y qué hacer en el marco de las contingencias políticas que van surgiendo. Lo que sí está claro es que la oposición va a plantear justamente lo contrario a lo que el chavismo ha venido planteando, la continuidad. ¿Qué plantea la oposición? Una candidatura opositora. Bueno, que el chavismo pase a ser oposición, que tengan que entregar el poder como constitucionalmente estarían obligados en caso de perder la elección. Yo creo que eso no es poca cosa, porque sabemos, y no podemos tapar el sol con un dedo, que los índices de desaprobación del gobierno en los últimos meses son los más bajos en la historia de todo el chavismo. Y eso evidentemente le da a la oposición una oportunidad a pesar de las condiciones adversas, porque hay una sociedad irritada por las dificultades económicas, por las dificultades
dificultades en materia de servicios públicos y por una serie de complicaciones en la vida cotidiana que atribuye esa situación a la mala ejecutoria del gobierno, agravada, sí, por las sanciones y demás, pero obviamente pues, son 25 años de una gestión inapropiada del Estado venezolano, que obviamente ha derivado en una crisis económica y social sin precedentes, por lo cual la oposición lo que plantea el día de hoy, sin más, es relevar al chavismo del poder y, bueno, iniciar un proceso de reconstrucción del país. Esa es la propuesta a grandes rasgos. Y yo creo que el país está esperando, si bien hoy no hay condiciones para protestas, no, pero sí encauzar a través del voto el descontento enorme, la irritación que existe en el país, encauzarla y, bueno, y votar por la candidatura, por lo que llaman la economía del voto, la candidatura que más chance tenga de ganarle al gobierno. Es un voto castigo fundamentalmente el que se puede producir y al que la oposición seguramente va a apelar, sería lo más estratégico. Julio, te agradezco mucho que nos regales estos minutos, siempre bienvenido. Con mucho gusto siempre, gracias por la atención y bueno, y por la apertura para escuchar esta idea. Era Julio Salini, quien es abogado y consultor político. A propósito de esta, bueno, ya hay fecha y ya estamos en la carrera electoral. Hacemos una pausa y volvemos con ustedes en minutos.